there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Joseph, John, Lauren y Paris. Y bueno, dijo Joseph, bueno, por eso un poco más alto. Estaba felicitándome y acabas de dañar la felicitación que estoy llevando a cabo. La Bueno, lo siento, lo tolerancia. siento. La gente que me rodea es lo que causa los Lo problemas. sé. El Señor realmente me dijo que sería difícil, que así iba a ser. Aquí tratando de darme halagos. Yo estaba haciendo lo mejor posible y ahora me acaban de tumbar la emoción. Oren por nosotros, damas y caballeros. Permítame mencionar, bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes por el bibliatón del día de ayer, 42,815, perdón, 38,022 son las Biblias donadas y 42,805 son las Biblias total, ¿no? O en total. Hay personas que compran sus Biblias para uso normal y esas no las consideramos como donadas, aunque realmente es lo mismo o para lo mismo. Pero me siento tan agradecido por las 38,000 Biblias que fueron donadas y oramos por las bendiciones de Dios sobre ustedes. No tengo de las páginas donde las Biblias me dicen que Ahí iban. está, ¿no es ese? No es esta. Las naciones, creo que Terminamos Uganda, yo creo, y yo creo que Pakistán. Pakistán también. Pakistán. Creo que eran 300 solamente a Pakistán. A España Pero también. estábamos trabajando en Uganda en nuestro turno. Fue el tercer Brasil. Brasil, Brasil, Pakistán, Pakistán, Perú y después en Uganda. España. Las últimas dos no las tenemos todavía. Perú 6,000, España 12,500. Pero, Bien. pero seguimos adelante. Nosotros, no sé cuántas, 200 o 300, no muchas, ¿no? Pero sí, las personas en la situación en Kentucky, esta, que han sufrido esa situación, esa tormenta, Los tornados. los tornados o el tornado que pasó por esa parte del mundo, han pedido Biblias y les hemos enviado lo que han pedido. Eso no fue incluido en ese total, no me parece. Pero bueno, de todas maneras, estuvimos alegres de poder suplir eso, ¿no? Y oramos pues que sea de bendición y sé que esas Biblias lo serán. Am, Otra cosa que es extremadamente importante, sentí la dirección del Señor, damas y caballeros, empezar un tiempo de oración en todo el mundo. Y tenemos dos tiempos de oración en la semana, ambos al mismo día, aquí en Baton Rouge. Y sábado en la mañana y a las 9 de la mañana, y también el sábado en la noche a, A las a 6. las 6 p.m. Así que nosotros, no sé, entre 20 o 30 personas que lleguen y qué bueno que llegan, pero yo quiero que esto sea en todo el mundo. Y si hay un momento cuando el pueblo de Dios debe de orar esa hora y nosotros tenemos problemas en el mundo, en nuestra nación y en el mundo, francamente. Y yo creo que el Señor me ha dicho que haga esto. Oramos una hora. Usted puede, si este tiempo no es conveniente para usted, pues separe el tiempo que usted quiera, ¿no? Está bien. Y, y si usted no puede orar una hora, pues ore el tiempo que pueda, 30 minutos, 15 minutos, etcétera. Y le puedo decir lo siguiente, que todos debemos orar. Todos Correcto. tenemos que buscar el rostro de Dios. Y yo estaré anunciando esto constantemente por un periodo de tiempo. Y porque yo creo que el Señor me ha instruido a hacer esto. Y esta mañana aproximadamente, diría yo, unas 2 o 3 horas antes del amanecer, estaba pensando en eso. Y mi abuela me enseñó a mí el valor de la oración. Usted me ha escuchado decirlo tantas veces, pero ella me decía, Jimmy, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y eso yo nunca lo he olvidado.
y me ha ayudado a tocar al mundo para Cristo. Jimmy, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y estamos pidiendo en grande para que naciones del mundo que están cerradas al Evangelio, que se abran. Estamos pidiéndole al Señor que aún en esta nación americana, ciertos sistemas de cables, estaciones donde tenemos que estar, ellos no aceptan la programación o, y de esa manera esas puertas se abran. Y, y en segundo lugar, que estas Biblias que nosotros donamos, que usted paga y le damos tantas gracias a Dios por ello, serán de bendición al pueblo. Y estén ambos en la palabra. Y es la razón por la cual, una de las razones por las cuales nos dijo que preparáramos la Biblia de estudio del expositor, es que la palabra de Dios es tan importante. Y no importando, todos nosotros tenemos mucho por qué orar, realmente mucho por qué orar. Estaba yo pensando esta mañana, algo que he dicho aquí 50 veces tal vez en los últimos 25 años. Nosotros acabamos de comprar una estación en Atlanta, Texas, en ese momento, ¿no? Y empezó a salir del aire casi todos los días. Teníamos que enviar un ingeniero desde aquí, Atlanta, Texas, y eso es muy costoso hacerlo. Y llegó al punto donde realmente estaba aplastando, estaba haciendo daño económico. Y este día en particular la programación terminó y en la estación que tenemos aquí en Baton Rouge, en la radio, am, Dave Whitelaw, David Whitelaw falleció unas semanas atrás y lo extraño porque él hizo un buen trabajo para el Señor y nosotros, él vino al estudio y me dijo, hermano Swagger, Atlanta está fuera del aire otra vez. Nos enteramos después que era el transmisor que estaba desgastado y había que reemplazarlo. Yo sospechaba eso inicialmente, pero lo confirmamos. Un transmisor de 50,000 vatios de potencia en aquel momento costaba $80,000 y no teníamos $80,000. Pero yo recuerdo que yo ordené en el restaurante donde estaba buscando algo de comida y yo estaba muy afectado. Yo me sentía muy preocupado con lo que estaba sucediendo. Yo no sabía lo que íbamos a hacer. No teníamos el dinero para enviar a otro ingeniero allí y no había un ingeniero allá. Teníamos uno aquí, pero costaba tanto dinero. Para llegar allí era muy costoso. Entonces, bueno, sucede que de repente ese automóvil donde yo estaba conduciendo se llenó de la presencia del Señor. Literalmente se llenó de la presencia del Señor y yo empecé a llorar contra mientras la presencia del Señor vino sobre mi corazón. Y el Señor, y en todo momento cuando su presencia se mueve, Él hace algo. Él está haciendo algo y algo muy especial. Pero bien, en días teníamos un transmisor nuevo y no recuerdo cómo lo compramos, lo recibimos, no recuerdo de dónde vino el dinero, pero llegó el dinero y sigue operando hasta el día de hoy, 25 años después. Y le damos al Señor la honra y la gloria por eso. Cuán gran Dios servimos, cuán gran Dios servimos. Los ángeles se postran ante Él, el cielo y la tierra le adoran. Cuán gran Dios servimos. Alabado el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, Gracias, te doy Señor. gracias por tu amor y misericordia. Es un gran honor el poder conocerte, el servirte. Es un honor, Señor, escuchar de ti. Y te damos gracias por eso en gran manera. Y estoy orando ahora mismo, Señor, por personas bajo el sonido de mi voz que necesitan un toque del cielo. Así Solo el es. tener un toque de ti, Señor, ayuda con nuestros problemas y situaciones. La noche puede que sea oscura, pero llega la luz. Oh sí, Señor, teniendo un toque de ti, Señor. Y yo estoy pidiendo por esas personas que lo necesitan en todo el mundo, que tú les toques, Señor. Y oro sobre este tiempo de oración en todo el mundo que creo que tú me has dirigido a empezar, que has dirigido que sea presentado, que se lleve a cabo. Y te pido que tu espíritu se mueva poderosamente, que tú
traigas a la vida de aquellos que son intercesores, que los lleves a las rodillas, Señor, y que empiecen a buscar tu rostro, que intercedan. Tú les has dado el espíritu, Señor, de intercedores, el espíritu de tu palabra, Señor, que la oran a través de sus oraciones y pueden hacer una gran diferencia en el mundo, que lo reconozcan, Señor. Y te pido que bendigas esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado Dios. Gloria. Así que recuerden eso, damas y caballeros. 6, El sábado en la noche y 9 en la mañana el sábado en la mañana. 9 de la mañana y 6 de la tarde los sábados, horario del centro de los Estados Unidos. Y para nosotros hora central, pero como usted dijo, la gente puede reunirse donde se encuentran en cualquier tiempo. Yo sé que hay unas cuantas iglesias por años que han orado los sábados en la noche y se han reunido. Esto se puede extenderse, por Sí. decirlo así, la necesidad y la actividad y animar a otros pastores para hacerlo. Si esos momentos no son convenientes para usted, hágalo Correcto. en el momento conveniente, porque nuestro horario aquí no es el horario en Australia. No, y no es el mismo tiempo en California. Exacto, exacto. Estamos en hora central aquí. Entonces, de todas maneras, eso sería maravilloso. Reunirse con un grupo, usted Usted solo, solo. sí, Así es. dedicándose al evangelismo mundial, el mover de Dios que necesitamos Así es. Así desesperadamente. es. Alabado el Señor. Permíteme anunciar, hermano Swagger, el 25 al 27 de febrero, al final de este mes, voy a ir a Palestine, Texas. Joseph y yo, los dos vamos a estar ahí para unos cuantos servicios, comenzando el viernes a las 6:30 de la tarde. Joseph va a estar ministrando en la música y la palabra el sábado en la mañana a las 10:30 va a ser un servicio completo. Y el sábado en la noche yo voy a estar ministrando a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Son los pastores Clint Bass y su esposa Lindsay. Los dos son maravillosos predicadores del Evangelio. Tienen buena iglesia. Si están en esa área de Texas, ven y hace parte de estos servicios. Muy bien, John. Vamos a empezar con Dios es más sabio que los hombres. Ya hemos tratado con esto, pero vamos a continuar donde nos quedamos. Porque la locura de Dios es más sabio que los hombres. Dios logra las cosas más grandes de las maneras más pequeñas, ¿no? Y es sorprendente cómo el Señor lo hace. Yo lo veo y no puedo creer lo que estoy viendo. eh, Porque nada realmente, no creo que nada es difícil para, bueno, debemos decir que nada es difícil para Dios. No hay nada que ni siquiera es Correcto. difícil o tedioso. No es que Él lo puede hacer y es difícil, no, 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 es que ni siquiera es difícil. Le doy gracias a Dios por el privilegio que tengo de servirle simplemente. Interesante porque cuando los fariseos estaban atacando a Cristo, él había hecho una declaración que para un hombre que necesitaba sanidad, que sus pecados fueron perdonados. Y sabemos que inmediatamente los fariseos y los líderes religiosos empezaron a pensar Ujú, quién iba a perdonar los pecados. Y Jesús Dios. los vio y siempre me encanta la terminología. Uno dice, ¿cuál es más difícil? ¿Qué es más difícil que yo haga sanar o perdonar los pecados? Y él dijo, ¿qué es más fácil para mí? Porque los dos eran fácil para él. Perdonar los Así pecados tenía es. la habilidad de sanar a alguien que estaba paralítico, tenía la habilidad de todo eso. Entonces no hay nada difícil para Dios. Jesús dijo, ¿qué es más fácil para mí? Nuevamente, no hay ninguna imposibilidad para Dios. Y por supuesto, nosotros lo limitamos y hay imposibilidades para los hombres, pero cuando se añade a Dios, es perfecto. Así, olvidé mencionarlo. Estén con nosotros esta noche, ya sea en la televisión, la radio o en persona, para el estudio bíblico del miércoles en la noche. Nosotros vamos a tener algunas cosas que decir sobre la batalla de Armagedón y usted no se quiere perder eso, ¿no? Y luego vamos a ir al próximo capítulo después de eso, pero el servicio comienza a las 7
Así que no se lo pierda. John, Y lo el más débil de Dios es más fuerte que los hombres. se refiere a aquello que el hombre considera como débil, pero realmente no lo es, la cruz. Y si el mundo hubiese pensado que la cruz era débil tal vez, porque si hubiese sido un gran rey, como él decía que lo era, hubiese podido descender de la cruz, pero él lo pudo haber hecho, pero si lo hubiese hecho, usted y yo no estuviésemos aquí hoy. Si él hubiese hecho eso, no hubiese salvación, no hubiese, no hubiese perdón de pecados en nuestras vidas y corazones que roba, mata y destruye. Nada de eso sería posible sin ello. Y Donnie lo predicó muy bien el domingo en la mañana. Cómo, cómo estas cosas, cuando el Señor nos ayuda, es por lo que se hizo en la cruz del Calvario. Y eso lo hizo posible, ¿no? Que todas las grandes cosas, la salvación, el poderoso bautismo con el Espíritu Santo, la respuesta a la oración, milagros, sanidad, todas las cosas que usted pueda imaginar son hechas posibles por la cruz. Y piense usted en lo que estoy diciendo. Esto se llamaba debilidad por el mundo, o fue llamado debilidad por el mundo, pero no era debilidad. Fue realmente la mayor fuerza que el hombre jamás conocería, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Muy bien. Porque mirar, hermanos, Se refiere a la naturaleza de su llamado divino. vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, sino muchos sabios. Llamados y que aceptan. Sino los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La predicación de la cruz confunde a los sabios porque resulta en las vidas cambiadas lo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede cambiar vidas, no lo puede hacer. Y, y nosotros tratamos, pero no lo podemos hacer. Como en las últimas semanas sé que hay todo tipo de resoluciones del nuevo año y la gente era sincera, ¿no? Lo querían y lo decían de corazón. Pero yo me atrevo a decir algo acá, y es que ninguno de ellos probablemente ha podido lograr lo que se ha prometido. La Así es. situación es así. Yo la guardé. Yo hice ninguna resolución, entonces trabajó bien. Pero lo que estás diciendo es la habilidad del hombre y la voluntad del hombre. La voluntad del hombre siempre lo voy a llevar un poco adelante, pero no es lo suficiente fuerte para tratar el problema. El problema del hombre es Así el es. pecado. Y ese es el problema más grande que el hombre que tiene, es reconocer eso, porque el pecado demanda un salvador. Es tan grande, tan poderoso el pecado, que tomó la cruz para Exactamente. resolverlo. Y cómo el hombre cristiano piensa que él puede resolver este problema a través de la psicología. Realmente es absurdo, es ridículo, es tonto, es absurdo el pensar tal cosa. Si se puede hacer de cualquier otra manera, aparte de la cruz, el Señor lo hubiese hecho. En lugar de tener que ir a ese calvario y entregarse como un sacrificio, Él lo hubiese hecho. De toda manera, como Dios lo pudo haber hecho, Jesús mismo dijo, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, que pase, pero no era posible. Si el hombre iba a ser redimido, no se podía hacer de otra manera. Lo de la psicología es que sí identifica que hay problemas y no toma un genio para darse cuenta de eso, pero el intento del hombre otra vez es tratar de resolver algo sin Dios y peor, lo que la iglesia ha hecho hoy es tomar la cruz y mezclarlo, la palabra de Dios y mezclarlo con estos medios y estos métodos. Ahora que eso ha sido instituido y ahora ha sido presentado el cristianismo y eso es lo que tenemos. Hay una generación de personas que no saben nada diferente, eso es lo que han sido enseñados, han sido Así creados en es. esas iglesias y van a seminarios. Lo que no se les están enseñando es la violación más grande, no se les enseña la palabra de Dios y nuevamente el problema es el pecado. Y la solución es Jesucristo y es la única solución.
Yo pido que la gente no se convierta en eso solo un dicho, sino en serio, hay personas y me preocupa. Ellos realmente no están apropiando este mensaje por fe y permitiendo que el Espíritu de Dios obra en su corazón. Es algo que está en su mente, que pueden repetir una y otra vez de la cruz. Están haciendo gran violación porque ahora se están convirtiendo hipócritas y bien críticos. Voy a decir algo y referirme al, creo que tal vez poner un poco de luz en esto. Ellos hicieron lo mismo con Pablo. Así es. Y cuando él habló de la gracia de Dios que es mayor que el pecado, bueno, es una licencia para pecar. Y podemos pecar todo lo que queramos y todo está bien, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que Satanás lo usa y le hace daño a la gente Así realmente. es. Pero yo pienso también, y estoy de acuerdo con usted, hermano Swagger, pero está el elemento también, el cual Josh yo creo que se está refiriendo, donde aprendemos, y yo creo honestamente, lo he estado viendo por ya más de 25 años, mientras enseñamos este mensaje. La gente lo escucha y resuena, atrae algo de su espíritu y lo aceptan en la capacidad mental. Pero tenemos que aprender el valor de la cruz y solo hay una manera de hacerlo y es de experimentar o vivir la obra para uno Ujú. mismo, someterse y causarle que le ayude y causarle que crezca en Cristo y la gracia y el conocimiento del Señor. Hasta que usted reconozca ese gran valor que la cruz tiene para el creyente en lo que se refiere a su santificación y todas otras cosas, es bien fácil sencillamente aceptar algo con la mente, pero realmente no aceptarlo con el corazón. Y cuando sucede eso, muchas veces el resultado es como el LSU contra Alabama. Hay una guerra ahí, hoy yo creo esto y creo lo otro. Pero la verdad es que si la cruz realmente ha sido presentado y conocemos el valor, la humildad nunca va a llevarlo al área de Alabama y LSU. No es algo de orgullo. La cruz, entendido y aplicado, va a humillarte. Pero ¿cómo este creyente entonces escapa de este problema del orgullo al que te refieres, ¿no? Correcto, nuevamente. Conociendo el valor de la cruz, sí me Así gusta es, decirlo, así es. pero hay que aplicarlo a las áreas de nuestra vida, especialmente esas áreas donde necesitan crecer. Yo reconozco que esta área necesita ser cambiada. Yo sé que no lo puedo cambiar. Yo sé que tengo que confiar en la gracia de Dios, tengo que confiar en el Espíritu de Dios. Todo eso fue disponible por mí, por lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Entonces, en vez de tratar de usar esas metodologías modernas y aún las metodologías antiguas pentecostales que no funcionan, yo me uno a la fe de la obra consumada de Cristo y creo y peleo y batallo la buena batalla de fe y miro cómo el Señor resuelve ese problema y me transforma. Ahora estoy aprendiendo el valor del Calvario y estoy preparado para la próxima lección. Primero que nada tenemos que entender en nuestro corazón y nuestra mente que todo lo que recibimos de Dios, no importa lo que sea, es hecho posible por la cruz. Correcto. Cuando nosotros empecemos a entender eso, entonces realmente toma Correcto. otra perspectiva. Ahí es donde fue formado nuestro pacto. En todo Así lo que es. tenemos, en lo que se Muy refiere al bien. nuevo pacto, fue hecho para nosotros en el Calvario. El pacto fue hecho entre Cristo y Dios. Cuando aceptamos a Cristo, entramos a Él, nos convertimos parte del nuevo pacto, de esa comunidad. Y por que existe ese pacto entre Él y Dios y ahora yo estoy en Él, ese pacto me aplica a mí. Yo soy el elegido, yo soy la persona peculiar, esa persona que son únicas en la historia humana. Yo estoy en la nueva comunidad de Cristo. Entonces, ese pacto no existiría y todos los beneficios, nada existiría sin el Calvario. El pacto fue hecho en el Calvario.
Realmente si remueves eso, has removido todo. No tiene relación con Dios. Ahora, Romanos 4 dice, teniendo paz con Dios, tenemos acceso por fe en gracia donde estamos, pero si no tenemos pacto, no tenemos acceso, no tenemos perdón de pecados, no tenemos una comunidad nueva del pacto, no tenemos una posición en Cristo, no tenemos absolutamente nada sino separación. Empezamos con eso y realmente eso elimina, si la persona permite que el Espíritu Santo haga como Él quiere, eso elimina el orgullo, porque realmente nosotros estamos Correcto, sí. descartados. Es Dios quien hace la obra. Lo que dice Pablo hace sentido. ¿Qué no has tenido que no has recibido? ¿Qué tienes que Ahí no has está. recibido? Muy bien. Hermano Swagger, yo he estado pensando en esta situación ya durante años, muchos años, sobre el hecho de que hay un poco de, digamos, como de lucha que está sucediendo y, y yo creo que parte del tema o el problema es que tenemos que entender que la persona que nace de nuevo es parte del cuerpo de Cristo, son parte de la Correcto, sí. comunidad del nuevo pacto, verdaderamente están en la Así es. iglesia. Y yo creo que la pregunta que por lo menos yo tengo y creo que muchos quieren escuchar es si alguien puede estar en el nuevo pacto, en esa comunidad del nuevo pacto, no entender el mensaje de la cruz para santificación y Oh, sí, todavía sí. estar creciendo en cierta manera en el Señor. Bueno, siendo franco, pocos entienden esto o lo Correcto. entienden ahora. Entonces, Entonces, y ¿podrá haber algún crecimiento en el corazón de esa persona y en su vida sí, sin sí. entender el mensaje de la cruz? Sí, pero, mientras esta verdad, esta palabra esté siendo presentada al mundo y tocando a muchos corazones y vidas, si esa persona lo ignora, ellos van a Estoy de retroceder, acuerdo, sí. no van a permanecer donde están, no van a aumentar, sino van a retroceder. Nunca queremos dar y yo he tratado de caminar suavemente y lo traté unos domingos atrás. Nunca le quería dar una comunidad una excusa para no aceptar el mensaje de la cruz como se enseña y se predica de esta plataforma. Nunca quiere darle una excusa a una persona, pero también no podemos eliminar miembros del cuerpo de Cristo porque no entienden el mensaje de la cruz, cómo se predica y cómo se enseña de esta plataforma. Tiene que haber un balance. Yo creo que es algo que la gente tiene una dificultad aceptando. Respondiendo a tu pregunta, cuando el pueblo empezó, digamos, a rechazar la enseñanza de Pablo, Pablo no los desechó, Sí, correcto, correcto. él no lo hizo, él hizo todo lo posible para traerlos. Quiero ver un poquito más esto, pero yo creo que una de las cosas que miro de Pablo es que cuando había una comunidad que había escuchado su enseñanza, que sabía de lo que él creía del nuevo pacto y aún cómo trató con Pedro y específicamente cómo trató con los de Gálatas. Ellos habían escuchado que él había predicado el nuevo pacto. Pedro había estado viviendo con los gentiles, lo había aceptado y parece eso le parecía que Pablo era más fuerte, más confrontal con esas personas, pero cuando está dirigiéndose a un grupo de personas que no había estado específicamente en Roma, y yo creo que Joseph dijo algo en Romanos capítulo 14, realmente, que realmente necesitamos pensar de esto. Pueden ver creyentes inmaduros que no podemos dirigirlos como a la iglesia de Gálatas. Hay que ver paciencia, tenemos que hay que ver humildad en que andamos mientras tratamos con estas personas, mientras ellos empiezan a entender el mensaje de la cruz, pero tiene que haber un balance. En Romanos 14, y es un concepto bastante interesante y debe de estudiarse por personas que conocen el mensaje de la cruz, Pablo trata con un grupo de judíos que todavía estaba permaneciendo en algunas de los previos indicadores de que los hombres estaban viviendo bien con Dios, como el guardar el día de reposo. Ellos todavía trataban de guardar las leyes de alimentación. Entonces, había una situación donde los gentiles creyentes volvieron
a Roma entre el 50, los judíos, perdón, los judíos y los gentiles combatieron. Pablo nos dice algo interesante, hablando de lo que acabas de decir. Era a ese grupo que estaba luchando, les dijo, ¿quiénes son ustedes para juzgar al siervo de otro hombre? Y él estaba hablando de este tema. En otras palabras, había una creencia en el apóstol Pablo de que la acción en parte de los fuertes, y los fuertes siempre se consideraban aquellos que entendían lo que estábamos diciendo, son los fuertes, ¿no? Y los débiles en fe. Entonces eran aquellos que trataban de aplicar distintos aspectos del guardar la ley al nuevo pacto. Ahora, ellos no estaban desechando el nuevo pacto, ese era un problema en Gálatas. Correcto. Ellos no estaban completamente cambiándolo, pero todavía estaban en una situación donde estaban preguntándose si hacemos esto o no. Y cuando vemos los años de historia judía y la diáspora y los marcadores que los marcaron como judíos, entendemos por qué hubo una transición y la necesidad de ella. Si el Señor detiene todo el crecimiento espiritual y cualquier persona que no entiende algunas cosas correctamente, no hubiese crecimiento espiritual en lo absoluto. Correcto. Y aún nosotros que hemos estado en este tema y lo hemos aplicado, hermano Swagger, estamos aprendiendo. Todavía estamos aprendiendo, claro, Ese es lo claro. precioso de ser discípulos. Estamos aprendiendo. Yo creo que Juan Marcos, Ujú, hay evidencias fuertes bíblicas que la razón que él los dejó en el primer viaje misionero de Pablo fue porque él no quería escuchar lo que Pablo estaba predicando. ujú. Marcos era de una familia que estaba fuera de Jerusalén, eran ricos, bien instrumental en el judaísmo, probablemente era gobernador de la sinagoga en sus días. Bueno, algunos piensan que es la razón por la cual Juan Eso es Marcos lo se que dije. fue, porque él no quería estar de acuerdo con el mensaje de la cruz. Correcto, y cuando Pablo, si lo estudia, en su primer viaje misionero fue bien fuerte cuando llegó a Antioquía, Presidia, en todas esas áreas de Galacia. Él dijo, no puede ser salvo por la ley. Y esas cosas hubieran confrontado Mm, a este joven y estaba luchando con esas cosas. Y es una posibilidad que se fue por eso, pero tenemos que tener cuidado, es pero posible, es es posible. posible. Pero cambiemos todo. En su última carta, Pablo dice, Pablo dice, tráeme a Marcos, él es porque beneficioso. es de provecho para mi ministerio. Quiero ver a Mm, Marcos y a los colosenses y a los filipenses. Él les escribe, si Marcos llega a ustedes, ya les he hablado. Entonces, evidentemente, ya había asuntos preguntando que si podemos confiar con ese hombre porque pensaba de esta manera. Pero lo que estoy tratando de decir es porque Pablo no se dio por vencido a la persona, aunque era fuerte en lo que él estaba creyendo. mm. Dios, el Espíritu Santo, mm, trajo a Marco de un rechazo de la predicación de Pablo a alguien que lo aceptaba. Sí, nosotros eliminamos a la No, gente eso no porque se no hace. entienden y no, y como Pablo le dijo en Timoteo en su última epístola, sea paciente, enseña usted que es fuerte. Sea como Dios para ustedes, Así sé es, así paciente es. y acepta ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha tolerado a nosotros? eso todavía, sí, todavía Él nos tolera. Exacto. Pero, Lo hace con ustedes, estoy seguro. sí, estoy diciendo que tenemos registros bíblicos que el provecho de actuar como Cristo hace a otros hombres y mujeres que realmente nacen de nuevo y que realmente están en el nuevo pacto, en esa comunidad que no entienden y ninguno de nosotros somos perfectos en nuestro entendimiento. Ujú. Ahora, habiendo dicho eso nuevamente, hay una diferencia entre alguien que está buscando y alguien que está rechazando Así activamente. Y es. rechazando activamente es Mm. alguien de que voy a orar y voy a creerle a Dios, pero llega un punto donde ya no tiro mis perlas a los
cerdos. Y típicamente aquellas personas que están rechazando, yo creo que si vemos en la Biblia que esa gente que rechaza son típicamente aquellas personas que predican en contra de ese mensaje, eran los que estaban en contra del apóstol No Pablo. estaban tratando de figurarlo, ni No, estaban tratando de vivir para Dios, estaban habían desarrollado su rechazándolo. sistema. En- Entonces, otra cosa clave es que, ¿qué lo justifica? Ujú, Si usted cree que la circuncisión lo así justifica, tenemos es. algo por qué pelear. Si el mantener la ley lo va a justificar, hay problemas. Si cualquier cosa que lo hace de un grupo, tenemos una guerra. Pero cuando usted entiende lo que es en Cristo, tenemos que ser pacientes. Él escribió como si la iglesia en su tiempo entendía la cruz. Así es como él escribió, como que ellos entendían, él sabía que no, no todos, pero él no empezó, digamos, castigándolos. Correcto, sí. Él, él puso la verdad, presentó en la palabra de Correcto, sí. Dios. Estaba ahí. Y puede notar en sus epístolas, en Gálatas, probablemente es la excepción, porque él fue al punto, está tan molesto, pero aún como Cristo, los mensajes en Apocalipsis, él viene y felicita y después corrige, dice, yo miro esto es maravilloso, buena obra, maravilloso, detente esto, pero no lo deje ir, pero arreglemos esto. Así es. ¿No es eso lo que hace con nosotros? Bueno, si vemos a Corintios, es uno de los mayores ejemplos de esto. Ellos tenían mucho que no era bueno. Tenían divisiones entre ellos, tenían inmoralidad sexual que estaba sucediendo, pero Pablo dice que no hay entre los gentiles así. Tenían maestros de la ley, quienes estaban presentes entre ellos, estaban aceptando porciones de la ley. Segunda de Corintios, lo que se estaba enseñando allí tenía que ver con la ley mosaica. Así que personas en su enseñanza sobre la ley mosaica y el apóstol Pablo todavía felicita a este grupo cuando habla con ellos. Y acordémonos que Exacto. sacaron a Pablo. Ese viaje doloroso que está ahí. Él hasta le dio gracias a aquellos de Corintios por orar por él Así es. cuando, cuando él estaba en problemas, digamos así, cuando estuvo en problemas. Y él no dijo, bueno, yo no le pongo atención a esas personas, no valen la pena. Así No es. dijo eso, Correcto. no valen mi tiempo, no. Según de Corintios 5, muestra el corazón del apóstol Pablo hacia la comunidad que al cierto grado estaba rechazando su ministerio, que incluye rechazar su mensaje, y muestra su corazón. Dice, tenemos esto. Pero ellos entendieron. Sí, dice, tenemos esa palabra de reconciliación. Y él aún dijo, voy a ir a aún humillarme para reconciliarnos con esos de Corintios. Ahora, tenemos que ver esto. Pablo no titubeaba su mensaje. Él nunca cambió su mensaje para apaciguar o que alguien se sintiera bien, ni desechó a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Y Esa es eso la es dificultad y el balance, ¿no? La semejanza Cristo demanda que hablemos con un mundo que rechaza la verdad. Y nosotros tenemos que tratar lo mayor posible de enseñar al cuerpo de Cristo que tal vez no quiera escuchar lo que tenemos que decir, pero no podemos dejar o abandonar lo que creemos que es verdad, porque el avanzar sobre la verdad potencialmente traerá a Juan Marco de vuelta a aquella bendición. Y no quiere decir que Juan Marco fue perdido en ese tiempo. Él estaba tratando de identificarlo y entenderlo. Barnabé se quedó con él, no se dio por vencido. Así que todo eso es nuestra responsabilidad. Y lo último que tenemos que hacer es tomar un mensaje como este que puede provocar tanto para traerlo al cuerpo de Cristo y que la gente lo conozca y reducirlo al valor de un juego de fútbol. Esto no es eso. Eso no es el Correcto, Evangelio. No es el Evangelio. Tenemos que ser a favor correcto. del pueblo. John, vamos a Hay continuar que tomar una leyendo. pausa. Bueno, sí, vamos a la pausa.
John, vamos a continuar donde nos quedamos. Permítame decir esto antes de seguir adelante. Estamos hablando de los esfuerzos del hombre para mejorarse. Cambiar actividades o usar actividades para cambiar hábitos no cambiará el corazón del hombre. Por ejemplo, un señor se lleva a su hijo al océano Atlántico y le dice a su hijo, levanta una roca y arrójala lo más que puedas. El hombre le dice, bueno, ahora mira eso. Y él la arroja y avanza 50 pies más y el niño ve a su papá y le dice, bueno, usted puede arrojar eso mucho más. Y le dice el padre, hijo, el destino era Europa y estamos cortos los dos, faltos. Y eso es lo que pasa con el hombre. El hombre le dice a otro, mira cuán lejos yo arrojé la roca, pero la realidad es de Tan que cerca. nuestro destino está mucho más allá de poder alcanzarlo. Bueno, eso remueve. Yo no voy a poder lanzar esa piedra. Bueno, imagínense. Pero ese es un ejemplo de tratar de utilizar la psicología o diferentes cosas para cambiar la actitud, gobierno de 12, vida con propósito, cualquier metodología que podamos implementar para tratar de pensar que podemos vencer el poder del pecado. Se requirió de la cruz. Estás en lo Todo lo cierto. que tenemos que hacer es permitir al Señor obrar en nosotros sometiéndonos a Él. Les digo esto, que muchas veces la gente lucha con el mensaje de la cruz y me da gusto, si están buscando, Dios los pondrá en una situación en donde ellos no van a tener opción más que escoger o rechazar. No nos va a dejar a un lado. Creo que ya Ujú. dejamos eso. Creo que el mensaje ha estado disponible lo suficiente y para los que lo están escuchando, la prueba llega y Dios nos pondrá en una situación Ujú. imposible donde la carne no podrá vencer la grandeza de esa circunstancia por esfuerzo. Van a tener que aceptar la cruz o rechazarla. No hay punto medio ya. Aparte de la justificación por la fe, esto es el tema más importante en toda la palabra de Estoy de Dios. acuerdo. Así de importante es esto. Es así de importante. Y el sistema yo no creo que Dios lo cambia en cuanto al sistema en general, en cuanto al rechazo del hombre. El rechazo de la revelación siempre causa que Dios, en este margen de tiempo, le permite al pecado dominar al hombre. Así es. Lo puede ver uno en Romanos 1, a lo que nos referimos como esa espiral descendente. Hubo una La desesperación. primera revelación del carácter de Dios se nos dio en conciencia y más adelante en la creación. El hombre tiene eso y cuando rechazó eso, entonces Dios endureció su corazón y vimos cómo el hombre comenzó a aceptar lo inaceptable y mientras más avanzaban en ese espiral, más su corazón se endureció. Pero Dios siempre hace eso en el sentido de redención. Así que si alguien escucha el mensaje de la cruz y lo rechaza el día de hoy, les garantizo que es un rechazo voluntario contra el mensaje y la persona va a ver que el pecado de alguna forma va a crecer y tendrá el dominio sobre uno y puede suceder de diferentes maneras. No, tal vez no va a fumar cigarrillos o emborracharse o drogarse. Tal vez haya ideologías que usted comienza a tomar o pensar que son herejía o error, tal vez malicia, enojo, amargura. Puede excusarlo, pero Dios no. Y usted, mire, todas estas cosas, el resultado siempre es o más bien el pecado siempre es el resultado del rechazo de la luz. Literalmente es la ira de Dios revelada hoy contra aquellos que detienen la verdad en injusticia. Así que si alguien está escuchando y esa persona está rechazando vehementemente, va a haber un precio que pagar y ese precio no cambia, siempre está ahí. El grado de el dominio del pecado siempre está en las manos de Dios. Y yo creo que Él está a cargo de eso. Así que cuánto es que Dios nos ayuda para que podamos dar la vuelta es lo que puede cambiar, pero esas cosas están en las manos de Dios. Pero vivir una vida victoriosa es la llave y eso es lo que queremos Ahí hacer. queremos llegar. Y esta es la única manera como podemos hacerlo. No es una de varias maneras. Lo que Correcto. Jesús hizo en la cruz y cómo el Espíritu Santo obra es la única manera que nosotros podemos encontrar victoria en nuestras vidas y corazones. Y al grado en el que confiemos a Cristo o en Cristo, al grado en el que confiemos en Él y lo que Él puede hacer en nosotros, será el grado en el que creceremos.
Un hombre me dijo, yo pregunté sobre un predicador y me dijeron, hermano Swagger, él Mm, se suicidó. Él pastoreaba una gran iglesia de las Asambleas de Dios y no en este estado, un poco lejos de acá, pero realmente si se conociera la verdad, este hermano realmente era un gran hermano y pensó, no puedo hacerlo, no puedo vivir esto. Y de la manera como lo estaba tratando de hacer, no podía, estaba en lo cierto. correcto. Lo que John acaba de decir, mire, nuestra opción de tratar de lograr cosas por nosotros mismos no solamente nos abre al pecado, pero también a los poderes En de las la opresión tinieblas, demoníaca. Y así es. esa ofensa de Dios. En todo momento, cuando el pecado está envuelto, allí hay demonios. Así que combinamos todo eso en la frustración y cuando se trata de suicidio no es frustración, sino desesperación, No hay desesperanza, esperanza. como acaba de decirlo John, que todo es parte de esa espiral descendente y todo eso son evidencias, hermano Swagger. Pero démosle la vuelta. Cuando uno pone su fe Así es. en Cristo y en Él nada más, cuando usted pone su fe en el establecimiento del nuevo pacto en el Calvario, cuando usted reconoce que la provisión de Dios a su Ujú. favor, el Espíritu Santo podrá comenzar a transformarlo. Usted necesita paz, necesita entender que lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Estaba pensando en esto el otro día y estaba en oración y me impactó, porque a mí siempre me ha encantado el pasaje de Génesis 15 donde Dios vino a Abraham y le dijo, no temáis, Abraham, yo soy vuestro escudo y tu Tu gran gran galardón. Así recompensa. que Dios es el escudo de Abraham y también recuerdo que él fue la roca y la peña de David, sino la fortaleza de David Ujú. y también la torre fuerte. Así que cuando estoy en Cristo, estoy escondido en Cristo y estoy en el escudo de Abraham, en la fortaleza de David y la fortaleza fuerte, torre fuerte, parado en la peña, en la roca. Y aparte de eso hay un hombre llamado Job que tenía esa cerca a su Ujú. alrededor. Y cuando estoy en Cristo, cuando confío en lo que Él ha hecho, estoy parado firme en el escudo de Abraham, en la fortaleza y torre fuerte de David y parado dentro de la cerca de Job. Damas y caballeros, ahí es donde la vida sucede. Así No es. solamente está protegido de los poderes de las tinieblas, pero de la obra interna del Espíritu Santo que comienza a producir gozo, fruto del Espíritu. Él saca ciertamente cosas malas, pero no dejemos fuera lo que Él hace que sea positivo. No solamente se trata de la victoria del pecado que el mensaje de la cruz permite, sino el fruto del Espíritu y todos los beneficios del pacto que ahora son traídos a nuestra experiencia con Cristo y no hay, simplemente no se puede comparar con nada de eso. Yo tomé un viaje a Nashville la semana pasada, 33 años había salido de esa área, desde que salí de esa área, y al viajar y conducir por esa ciudad con mi esposa, con todos los recuerdos ah, bueno, llegaron y no los había tenido ni había visto esas cosas desde entonces, pero viví ahí hasta el 86, ah, antes de salir de ahí. Cosas horribles, actividades de pecado. Como creyente es bueno dejar todo eso atrás. Vivías en un estado de esclavitud. Atadura, estupidez, bueno, todo junto, un paquete entero, ridiculez. Yo me senté con un amigo que tenía de aquellos días, un amigo muy especial, él aún está vivo, y comenzamos a hablar acerca de toda la gente que conocíamos, y él comenzó a darme la lista de la gente que ya estaba muerta. Él está muerto, él murió, aquel otro murió, aquel otro y aquel también. No hay, mire, cuando uno comienza a ver la posición de la que Así Dios lo ha es. sacado a uno, y uno puede ver que nos ha traído, como dice el salmista, nos ha traído Mucho un tiempo. gran camino. Solamente va a ser porque uno está escondido en Cristo. Alabado Dios, La cruz alabado hizo que toda Dios. esta posición del nuevo pacto fuese posible y la cruz hizo que el poder del Espíritu Santo fuese posible. Pero cuando puedes entrar en este pacto simplemente por la fe, Y uno permanece por fe y uno gana todos los beneficios de este nuevo pacto y su privilegio por todo, fe.
todo lo que el hombre tiene, hay dinero envuelto en ello en algún momento. Sí. Vas a tener que identificar eso. Tienes que pagar tanto para ser parte de esto. Dios no cobra nada. ¿Cómo no? Libremente, si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará gratuita y libremente todas las cosas? Romanos 8. Y eso es porque estamos en el pacto. Es porque, bueno, eso es lo que la cruz hizo. Por eso decimos que Él estableció el pacto. Todo fue un resultado o es un resultado de lo que Cristo hizo. Y si yo me escondo en eso, de acuerdo a Pablo en Filipenses, yo seré encontrado en Cristo. Yo quiero ser encontrado en Cristo. Cuando Dios llegue por mí, yo quiero ser encontrado, pero quiero ser encontrado en Cristo, no con mi propia justicia, que es de la ley, sino teniendo esa fe y ese fundamento que solo se logra por fe en Jesús. Ujú. Y cuando entendemos qué es lo que Él hizo, ahora estamos en ese lugar seguro. Amén. Pienso en mi posición anterior, cómo estaba yo. Ni siquiera puedo decirles, mire, apenas este fin de semana me impactó eso. Había esa desesperanza. Sin embargo, un gozo cuando uno puede ver lo que Dios ha hecho. Y pienso en lo que yo, cómo estaba, cómo vivía yo en carpas, en tiendas de campaña, y por Adelante, el pacto John. yo fui bendecido. Vamos a continuar donde nos quedamos. Mas Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Esto lo que estamos hablando para el mundo es locura. Y triste decirlo, para mucho de la iglesia es lo mismo, locura. Pero es la manera de Dios y funciona. Funciona. Adelante, por favor. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La cruz es vista como debilidad, pero en efecto es fortaleza y poder con respecto a aquellos que aceptan la obra terminada por Cristo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es Dios obrando bajo las cuales lo que trae las cosas milagrosas. Y lo que no es para deshacer lo que es. Dios puede usar lo que no es nada en sí, pero con Él todo es posible. Alabado Dios, para que ninguna carne Esfuerzo humano. se jacte en su presencia. Tenemos que considerar eso. No importa lo que sea, realmente usted no puede gloriarse porque no lo hicimos. El problema es que toda carne trata de hacerlo. Y Y dice al final de este capítulo, del primer capítulo, dice que por Él estamos en Cristo Jesús, que se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación, redención, para que, como está escrito, que aquel que se jacte en el Señor o del Señor, porque todo lo que ha sido hecho disponible y posible para nosotros no fue por algo que hayamos hecho, sino por todo lo que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él lo hizo, gracias a Dios por ello. El Espíritu Santo no permitirá que tengamos éxito en la carne. Eso es lo bueno. Ujú, Así que no nos así podemos es. jactar. De hecho, podemos ver en la Sí. Escritura que ahora tenemos acceso a Cuando Dios. Dios dice que esa puerta se cierra, se cierra. Y por eso es que la gente está viendo el fracaso, por eso es que no están logrando hacer nada, por eso es que creo que cuando nos dirigimos a la falsa doctrina no es para ser malos ni para criticar a los predicadores, sino para decirle a la gente que van a encontrarse con el fracaso porque no puede funcionar. Dios prohibirá que funcione. Ya nunca ha habido nada más que fallo cuando el hombre trata. Precisamente, sí. Realmente no es una situación de que lo hizo bien. No, no, no hizo nada. Yo puedo arrojar esa roca más que ustedes. Recuerde eso, por favor. Dios resiste al orgulloso. Así es. Y da gracia al humilde. Él trata de ponerlo contra ese muro y subir por encima de ese mundo al beneficio de lo que Cristo ha hecho. Pero hay una puerta, damas y caballeros, y si tratan de subirla por encima de o trata de subir por encima de ese muro en una escalera, va a llegar al final de la escalera y casi le va a dar ese último paso, pero Dios va a empujar esa escalera hacia atrás porque Dios resiste al orgulloso. Él no permitirá que el orgulloso gane la entrada a los beneficios que solamente la fe y la humildad pueden proveer. El día cuando yo dije esto, no vi el secreto de lo que era
la vida victoriosa, pero sí sé que está en la Biblia. Así dije. Sí. Y por la gracia de Dios lo voy a encontrar. Y lo encontramos. Alabado Dios. Alabado, gloria a Y Dios. yo siempre le daré gracias al Señor por eso. Amén. 1,000,000 de veces. La palabra de Dios tiene la solución. Tiene la respuesta, damas y caballeros. Y yo sé que tengo mucho que aprender, pero le doy gracias a Dios por las cosas pequeñas que he aprendido. Le doy a Él la honra y la gloria. Sí. Y que Él escuchó esa palabra aquel día, como Él siempre lo hace. Disculpen, estoy aquí casi que no puedo tragar, pero John, nosotros llegamos a donde llegamos el viernes pasado. Y le damos gracias a Dios por su gracia el día de hoy. Una vez más, gracias por la ayuda que ustedes nos brindaron durante el Bibliatón el día de ayer. Estamos tan agradecidos y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes. Oren todos los días para que estas Biblias sean usadas por el pueblo, los predicadores que las reciban, ¿no? Y le doy gracias a Dios cada vez que yo escucho que alguien dice, bueno, si usted lee esa Biblia de estudio del expositor un poco, aprenderá que la cruz es la respuesta. Y eso es un hecho, damas y caballeros. Así que gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar mañana por la gracia de Dios donde nos quedamos hoy. Lo he disfrutado y espero que usted también. Estas verdades pues son magníficas, realmente que lo son. Y le damos a Dios la honra y la gloria. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.